Bueno, se habla mucho últimamente de si la vacuna, aparte de proteger frente a la enfermedad clínica, es esterilizante o no. Es decir, si tiene capacidad de proteger frente a la infección y, por tanto, que la persona vacunada no solo esté protegida, sino que la vacuna impida que pueda contagiar a otros. La respuesta a esta pregunta es que todavía no lo sabemos. Para eso hace falta estudios específicos cuyos datos todavía no disponemos. El hecho de que una vacuna sea esterilizante o no, es decir, que además de proteger frente a la enfermedad clínica, pueda proteger frente a la transmisión, no es ni bueno ni malo, es una cualidad de la vacuna que lo que va a condicionar es la estrategia de aplicación de la vacuna y la cobertura que podamos necesitar para controlar la diseminación de la infección en la población general. Por tanto, hay que esperar, aunque bueno, hay algunos datos preliminares de vacunas con ARN mensajero que sugieren que las personas que han estado vacunadas, en este caso es con la vacuna de ARN mensajero de Moderna, que las personas que se han vacunado tienen con menos frecuencia detección del virus que las personas que recibieron placebo. Pero ya digo, son todavía datos preliminares que habrá que analizar cuando tengamos todos los estudios completos. A día de hoy, lo que debemos asumir es que la persona que recibe la pauta vacunal completa de la vacuna de Pfizer-BioNTech está protegida clínicamente y veremos si además de eso es capaz de bloquear la transmisión de la infección a otras personas.